como lo venimos compartiendo desde hace días, se han ido reactivando algunos sectores de la sociedad, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista educativo en las escuelas rurales y también desde el punto de vista de transporte, que de alguna manera va en consonancia con esa nueva realidad de un montón de sectores de la actividad que necesitan del transporte colectivo de pasajeros. Estamos en línea con Robert Remedios. Él integra la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte a nivel del Departamento de Maldonado. Robert, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Marcelo. Buen día a la teleaudiencia. Gracias a ustedes por llamar. Con mucho gusto. Queríamos saber cuál es la realidad del transporte en Maldonado, qué es lo que se está haciendo en materia de las normativas que se han implementado y cómo es la situación de los trabajadores, ¿verdad? Que, por supuesto, hay que velar por la seguridad de todos. Bueno, comenzamos nosotros los primeros días del mes de marzo, posterior a la pandemia, pasamos a un régimen totalmente de emergencia, ¿verdad? Porque en primer lugar, cuando el gobierno recomendaba el aislamiento voluntario, obviamente que la gente dejó de viajar, ¿no? Pasamos de vender cerca de 30.000 boletos en el sistema al día 16 y 17 de marzo a vender 1.800 boletos. O sea que los ómnibus andaban prácticamente vacíos. Y posterior a eso se ha ido incorporando cuando empezó a subir paulatinamente la actividad, que todos hemos visto estos últimos días, a través de la Intendencia que ha programado con las empresas algún tipo de refuerzo, tratando de llegar algún día a una nueva normalidad, como todos estamos diciendo, ¿no? Robert, ese aspecto que vos señalás es muy importante para lo que es la viabilidad, la rentabilidad de las compañías de transporte. Lo hemos escuchado ya en las compañías de Montevideo, lo dijo el presidente de la Cámara Uruguaya de Transportistas. Se habla de que el nuevo protocolo establecería que las unidades, por ejemplo, viajen con la mitad de los pasajeros. Sería otro elemento que se suma a la caída estrepitosa de la venta de boletos que ya se venía registrando desde antes de la pandemia, eso también es bueno decirlo, pero que ahora se agudizó. ¿Ustedes ven viable de que las compañías tengan que poner un coche con un conductor cobrador con determinadas frecuencias y que solamente puedan viajar la mitad de los pasajeros? Bueno, eso lo va a tener que determinar las autoridades, ¿verdad? Y el tema está ahí, ¿quién financia esa cuestión? Porque todos podemos tener ideas maravillosas de cómo hacer funcionar el transporte y otras actividades, pero como cualquier otra cuestión en este mundo capitalista, tiene que haber una cuestión de financiamiento atrás. A través de la Intendencia y del Ministerio de Transporte del Gobierno Nacional, les han dado algunos subsidios a las empresas. Por ejemplo, la Intendencia Departamental está aportando cerca del 50%, eso fue lo que nos dijo, de lo que son los abonos estudiantiles, por más que los estudiantes no estén viajando, ¿verdad? Y a través del Gobierno Nacional se les complementó a las empresas, según nos dicen, el subsidio por el gasoil, a pesar de que no están consumiendo todo el combustible que deberían porque estamos en servicio de emergencia. Claro. Nosotros por ahora, grandes sobrecargas no hay en general, pero sí algún coche puntual, alguna hora pico o los días de cobro, quizá, se han producido sí cargas donde realmente no se respeta el distanciamiento social que se recomienda. De todas formas, los primeros días también de la pandemia, con las autoridades y las empresas, promovimos todos una mejor higiene en las unidades y últimamente se registra un alto acatamiento al uso de las mascarillas, ¿verdad?, arriba del transporte por todos los trabajadores. El 100% de los trabajadores que manejamos los ómnibus estamos cubiertos con las mascarillas y en un gran porcentaje de los usuarios también. Ahora, si se reglamenta cuántas personas van a ir por coche y donde se establezca un máximo, hay que prevenir no solamente la financiación, sino que muchas veces sale mucha gente a trabajar a determinada hora, que a veces es previsible, a veces no, y ahí nos vamos a ver la alternativa de dejar gente a pie y estamos con una frecuencia de un coche por hora en casi todas las líneas troncales que tenemos en el departamento de Maldonado. O sea que como solución que la proponga está bárbara, pero tiene que después bajar la tierra como se instrumenta, ¿no? Vos recién hablabas de un alto acatamiento por parte de los pasajeros, ni que hablar del personal, a la utilización de tapabocas. En Montevideo se ha hecho obligatorio el uso del tapabocas al subirse a un ómnibus. ¿Acá en Maldonado existe la misma obligatoriedad por parte de la Intendencia? No, lo que existe es una recomendación. La obligatoriedad es para nosotros, los trabajadores, por parte de las empresas, nos parece bien, adecuado. Nos proporcionaron tapabocas, algunos compramos nosotros, los sindicatos también, los primeros días que se empezó a usar ese instrumento.
pero de todas formas nosotros no tenemos cómo obligar, o sea, Claro. cuando alguien lo obligue tendría que poner un cuerpo inspectivo de la Exacto. Intendencia o cuerpo inspectivo de las empresas para que haga cumplir la obligatoriedad, porque nosotros vender boletos, cumplir la hora y demás, Claro. y entrar en conflicto con un usuario que tiene que ir a trabajar y por determinadas circunstancias no tiene ese elemento, Claro. sería difícil dejarlo cumplir arriba del ómnibus por parte de nosotros, ¿verdad? Eso dependerá de las autoridades. Lo que hay por ahora es la recomendación por parte de la Intendencia y todos ustedes, los medios de comunicación, que están haciendo hincapié todos los días en cuidarnos entre todos, porque en realidad, cuando uno mira lo que ha pasado en otros países, acá le llevamos bastante bien. Ahora, no aflojemos la taba porque se nos puede complicar de un día para el otro. Entonces, por suerte estamos cubiertos, no tenemos ningún usuario, ningún trabajador que haya sido contagiado, eso es importante, pero a no descuidarnos, ¿verdad? Entonces, nosotros exhortamos también al público que en la medida de lo posible hagan uso del tapabocas. Incluso las empresas tienen, las agencias, el cuerpo inspectivo, andan con una bolsita ahí con esa clase de elementos para ir entregando a la gente. La obligatoriedad es un problema, ¿no? En Montevideo, Juan Salgado inmediatamente dijo, de ninguna manera vamos a recargar a nuestro personal con esa responsabilidad, ya que tienen que atender lo que es el coche, no podemos estarles pidiendo que exijan la obligatoriedad al pasajero, porque además si un pasajero se niega, ¿qué situación derivaría? En definitiva, terminaron acordando de que suba un inspector de la Intendencia de Montevideo con un policía, lo cual, bueno, parece una barbaridad, ¿no? Que de repente se produzca un operativo quizá desagradable porque haya una persona que no utilice barbijo, o sea que la implementación de la obligatoriedad lleva de la mano un sistema de contralor que, bueno, parecería impracticable por lo menos para esto. Apelar a la responsabilidad de cada uno es lo mejor y es en lo que hay que poner el acento, me parece. Totalmente. En realidad, lo que registramos nosotros es que el usuario que viaja todos los días lo usa, yo diría que más de un 90%. Los fines de semana que tenemos otra clase de usuarios, que son los que no tan frecuentes, ahí donde se ve una disminución de la responsabilidad, digamos, porque hay gente que no ha tomado conciencia de la gravedad que implica la situación. Pero es como tú dices, cuando nosotros no nos podemos recargar con tener esa clase de conflicto con el usuario, porque no es operativamente viable. De todas formas, en su gran mayoría, insisto, como lo vemos en los supermercados también, la gente se está cuidando. Si la Intendencia implementara la obligatoriedad, seguramente iríamos a un sistema similar al que instrumenta Montevideo o alguna otra experiencia que tengamos como muestreo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores del transporte en el departamento en cuanto a seguros de desempleo y cuántos activos? Y a esta altura tenemos aproximadamente un 70 y pico, un 80% de personal en el seguro de paro, porque no solamente en el sector conductores de la calle, sino que los talleres, a las empresas de trabajar con una mínima flota, prácticamente pararon junto con todo el resto de las actividades los primeros días. Y paulatinamente hemos ido reintegrando a algún trabajador, pero va a demorar bastante y es una cosa que nos preocupa, ¿verdad? Ha venido muy bien el instrumento de seguro de paro por reducción. En algunas de las empresas estamos haciendo la mitad del horario, repartiendo el trabajo dentro de todos, y la otra parte está cubierta por el subsidio por desempleo. Pero es una preocupación enorme que tenemos cómo vamos a ir reintegrando todo el personal, porque algunas se prevé que la nueva normalidad no va a llegar al 100% de lo que teníamos. Te das cuenta que nosotros venimos cerca de vender 30.000 boletos por día y ayer, por ejemplo, se vendieron 5.000 y pico. O sea que estamos lejos de la normalidad. Y al estar lejos de la normalidad, va a costar para reintegrar a todos los compañeros que estamos en el seguro de paro, ¿no? 80% en seguro de paro, es un guarismo altísimo, ¿no? Como pasa en otras ramas de la actividad. Hablamos de cuánto personal, Robert, que está afectado al transporte colectivo en el departamento de Maldonado. Y no tengo un número exacto para poder darte, pero estimamos que en total en todo el sistema más de 200 trabajadores deben estar en el seguro de paro. Y otros trabajando a tiempo parcial, o sea que claro, hacemos unas jornadas y otras no, de las que nos tocan en algunas de las empresas. Es bueno decir también que se está rotando a todo el personal para tratar de que no haya, o sea, repartir claro, la miseria de horas que hay dentro de todos, y las empresas que usan el seguro de paro total también están sacando gente mes a mes y retomando otras que estaban en el seguro para que se haga rotatorio. Por el momento eso va funcionando bien dentro de la debacle que es esto, ¿no? Repartiendo las escaseces, decía alguien, ¿no? Para que de alguna manera la solidaridad también se muestra en este aspecto en la clase trabajadora.
¿Han recibido algún caso de coronavirus positivo dentro de sus trabajadores o alguna posible infección o algún posible foco? No, no, por suerte no. En el transporte, en todo el sistema, de momento estamos invictos. Hay que tocar madera sin patas, dicen, porque no estamos exentos de que nos pase, ¿no? Como cualquier otro trabajador que trata con público hoy en día. Pero pienso que las medidas que se tomaron de forma inmediata y más que hay muy poca gente todavía dentro de los ojos, salvo alguna excepción, y insisto que puede aparecer alguna foto con un coche sobrecargado, porque realmente lo hay. A veces nos sorprende a nosotros mismos la carga, porque un coche que no cargó ayer, de repente hoy por determinadas circunstancias, viene un volumen de gente mucho más importante y nosotros no estamos dejando a nadie a pie, porque al estar la frecuencia tan distante, sería muy injusto e inhumano dejar gente a pie. Pero no tenemos ningún trabajador ni usuario que haya sido detectado positivo en este caso. ¿Y cómo se manejan con el uso de tapabocas ustedes? ¿Cuántas horas suelen estar manejando con el uso de tapabocas? Porque no sé si se habrá enterado que hubo un caso en el que un conductor, al tener tanto tiempo el tapabocas, dicen que se desmayó, ¿no? Por esta cuestión de estar inhalando el dióxido de carbono. ¿Ustedes cómo manejan este tema? Y nosotros estamos trabajando 6, 7 u 8 horas y es según los gustos de cada uno. Nosotros, por ejemplo, acá en Codesa San Carlos estamos usando más los descartables y los podemos cambiar una vez por viaje y son como más cómodos para respirar. Ese tipo de problemas no los hemos tenido. Es un accesorio incómodo, obviamente, es una nueva realidad. Manejar con esa cuestión todas las horas se hace molesto, pero no se hace inviable usarlo y lo estamos usando religiosamente. Los descartables, al ser más livianos, permiten una respiración más fluida y que se soporte de mejor forma. Es lo que vamos haciendo por el momento. ¿Y cómo hacen con el pago cuando tienen que cobrar billetes, ¿no? Porque los que no tienen el boleto, la tarjeta, digamos, y tienen que pagar con efectivo. ¿Cómo hacen para las medidas de higiene en esos cobros? No, algunos compañeros usan guantes, otros no, porque la cuestión está en no llevarse la mano contaminada con billete o cualquier otra cuestión a la cara, a la boca, a la nariz, etcétera. Entonces, lo que tratamos es cuando antes de tomar mate, por ejemplo, o de comer, higienizarnos las manos, ¿verdad? Con alcohol en gel o con agua con jabón e hipoclorito. Pero el contacto con los billetes es inevitable, así como lo tienen los compañeros que trabajan en los supermercados, también las cajeras y los cajeros, y en otras instituciones también que trabajan con dinero. La clave está en mientras están las manos contaminadas, entre comillas, no pasar la mano por la cara. Una cuestión que ha sido muy difícil porque en tiempos normales no nos dábamos las cuentas todas las veces que nos tocábamos la cara por hora, ¿no? Ahora es una cuestión que estamos regulando así, como todo el mundo, experimentando, ¿no? Pero nos ha ido bien, insisto, en ese aspecto. Robert, Maldonado tiene una flota de ómnibus bastante renovada. Han habido esfuerzos importantes de las empresas para adquirir nuevas unidades, pero se había hablado de pegar otro salto, inclusive ir hacia la movilidad eléctrica. Me imagino que todo esto habrá desplazado los planes de negocio que tuvieran cada una de las compañías, pero ¿sigue en carpeta la idea? O sea, en carpeta sí, lo que al haber un deterioro financiero en las estructuras empresariales, y las autoridades también están haciendo un esfuerzo importante, volcando recursos para que el sistema se mantenga, para que las fuentes de trabajo no caigan, porque eso hay que decirlo también, esa clase de subsidios que vienen, mantienen el sistema funcionando y mantienen la mayor cantidad de puestos de trabajo posible, y el seguro parcial es un buen instrumento para que no haya despidos en este tramo. Ahora, ese plan de negocio, seguramente las empresas, tendríamos que hablar con alguien de las empresas en qué tramo están de elaboración de esa clase de proyectos. Me imagino que va a ser postergado. Incluso ya nosotros planificábamos, entendíamos que para Maldonado estaba bastante lejano. Por lo menos instrumentar en forma masiva, incluso en Montevideo, que está más avanzado en el tema de transporte, porque es mucho más grande, tiene muy pocos coches eléctricos y se estaba elaborando un plan a 5, 6, 10 años para incorporar mayores cantidades de coches, ¿verdad? O sea que me parece que esto, el primer objetivo es sobrevivir, que sobrevivan las empresas y los puestos de trabajo, y después seguramente barajar y dar de nuevo en cuanto a esa clase de planificación de renovación por esa tecnología más limpia, que todos entendemos que el mundo va para ahí, pero las limitaciones financieras y económicas obviamente que son un impedimento en este momento. ¿Cuál es el volumen de la flota de Maldonado? ¿Hay cifras, Robert?
Si tuvieran todos los coches funcionando, el sistema cuenta con 125 coches, si no mal no recuerdo, en total, entre todas las empresas del sistema, ¿verdad? Tengamos en cuenta que Montevideo tiene 1.400 coches. A escala es el segundo sistema de transporte a nivel nacional, pero muy a escala, muy pequeño con respecto a lo que es Montevideo. Y hoy en día ¿qué tenemos? A Codesa, Maldonado Turismo, Micro, Limitada, Guscapar. Sí, Guscapar, Senglan, Machado, son las empresas que componen el sistema, que venden boletos regulados por la Intendencia Departamental. Claro, claro. Y en todas se ha registrado esa caída estrepitosa. A nivel nacional, yo creo que no solamente la gente de repente utiliza una bicicleta o capaz que un monopatín o una moto eléctrica o se desplaza caminando y ha dejado de lado capaz que la utilización del transporte, más allá del costo, ¿no? Que para muchos el boleto está carísimo, pero eso es motivo de una entrevista aparte, pero da la sensación de que hay una tendencia de la gente a utilizar otros medios de transporte que no sea el colectivo de pasajeros. Sí, nosotros vimos que en este último mes y medio que se produce una reactivación en algunos comercios y en algunos puntos de referencia, y sin embargo el transporte no ha acompañado. Y una de las razones es que la gente puede llegar a temer el estar en contacto muy cercano con otra gente durante 40 minutos o una hora. Y otra de las cuestiones que puede estar pasando es que al haber muy poca frecuencia no le coinciden los horarios de entrada. Claro. Entonces, el transporte va a ser de las actividades más golpeadas post-crisis, ¿verdad? Porque yo estimo que va a pasar varios meses hasta que podamos andar, si algún día podemos andar sin tapaboca en la calle, porque lo ha dicho alguna persona entendida que el virus no se puede enterrar, o sea que va a seguir circulando. Hay que ver cómo se convive con él en una nueva realidad y cómo se le dan las garantías a los usuarios dentro de las posibilidades que existan de que haya una higiene y cierta seguridad de que no va a haber contagio, por lo menos por negligencia de las empresas o por nosotros los trabajadores y por el regulador, en este caso que es la Intendencia. ¿Tienen previsto o cuándo planean empezar a aumentar, me imagino gradualmente, la frecuencia ahora? Ya se está aumentando la frecuencia. Tuvimos un 20% de frecuencia, 20 y algo, y ahora estamos en el 40 y no sé un número preciso, entre el 30 y el 40% de la frecuencia. A medida que se va incorporando gente, hay líneas que se están reforzando y otras líneas, por ejemplo, en Maldonado, la 17 y la 19 que se habían convertido en 17-19, y la 9 y la 12 que se habían convertido en 9-12, hay determinadas horas que se abren y cada cual va por sus carriles. Eso es paulatino, lo hablábamos con la Intendencia, la próxima escala va a ser cuando se reintegre la actividad de los estudiantes. Ahí va a ser un momento bisagra donde seguramente se elabore un plan con más refuerzo y una nueva, más parecido a lo que teníamos pre-coronavirus. Por el momento lo que se va agregando es a demanda de los usuarios que se van incorporando que no estaban viajando. Porque tuvimos un pico de 1.800 y ya tenemos 5.000 y algo de boletos vendidos. O sea que se ha incrementado levemente, pero se ha incrementado la venta. Robert, tenemos que ir cerrando la entrevista y obviamente la estamos acompañando con imágenes del transporte colectivo de pasajeros en Maldonado. Se recomienda que las unidades estén ventiladas, que se abran las ventanillas, pero vemos los coches que van con la puerta de adelante y la puerta de atrás abierta. ¿Eso no es un peligro para el pasajero? No, si el compañero que anda con las puertas abiertas realmente está cometiendo una imprudencia. En ningún momento se planteó esa clase de medida. Y es totalmente, como vos decís, Marcelo, es peligroso porque puede arrimarse a alguien que vos no veas por el pasillo, se te tropieza y se te cae. O sea, las puertas abiertas en ningún momento fue parte de la discusión ni con las empresas ni con la Intendencia, y todos debemos cerrar las puertas saliendo de la parada. Si alguien no lo hace, realmente está cometiendo una imprudencia personal, pero no es una cuestión que hayamos discutido ni que esté arriba de la mesa. Bien, bien. Capaz que puede haber sido un olvido del conductor o puede haber sido una medida que no fue responsable, pero que tuvo el espíritu de que circulara el aire por adentro del coche. Pero me llama la atención porque más allá de las imágenes, he visto en algún caso algún ómnibus que circulaba con las puertas abiertas por la ciudad. No, de ninguna manera es posible hacerlo como medida sanitaria, porque crea otros peligros que son mucho más graves e inmediatos que te agarre el virus. Caerte de un ómnibus a 60 kilómetros por hora debe ser peor seguramente que estar unos días aislado. Sin duda. Robert, te queremos agradecer muy especialmente por este tiempo para conversar con nosotros. No, gracias a ustedes para la oportunidad de transmitir más o menos la realidad de cómo estamos viviendo los trabajadores y darle cierta tranquilidad a los usuarios, que dentro de lo posible estamos
tomando las medidas articuladas con las autoridades para sobrevivir a eso, ¿no? Gracias, hasta pronto y bueno, que todo recobre la normalidad cuanto antes. Especialmente un abrazo para todos ustedes y a la televisión. Muchas gracias. Bueno, una realidad del transporte que tiene una situación compleja, ¿no? Con la caída abrupta, vertiginosa de la venta de boletos y también lo que significan los trabajadores en seguro de paro y el mantenimiento de las flotas y de todo el plantel de conductores, de inspectores, de funcionarios administrativos, que bueno, como para cualquier empresa, bueno, se le complica cuando los elementos de composición se alteran o se caen o desaparecen. Pero bueno, ahí teníamos, como decía el propio Robert, la realidad de cómo es el transporte y en qué situación está el transporte colectivo de pasajeros en Maldonado. Bueno, imaginarse cómo va a cambiar también esta realidad si anuncian el reinicio de todo el resto de las escuelas, iniciando por primaria, pues eso también, ¿no? Va a aumentar el traslado de pasajeros con muchos niños y bueno, y a ver cómo se toman estas medidas de prevención. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.